Hola, en este video vamos a estudiar un tema ya como conclusión de esta segunda unidad, que es una aplicación de procesos que cooperan para un fin, llamadas a procedimientos remotos. En el paradigma de la programación estructurada, a las funciones o los métodos se les denominan procedimientos. Entonces, decir que voy a hacer llamadas a procedimientos remotos es equivalente a decir que voy a invocar a métodos remotos. Pero, ¿qué son los procedimientos o los métodos remotos? Bueno, son métodos o procedimientos que son llamados en un proceso, en un programa, pero que existen en otra computadora y son ejecutados por un proceso externo. La ventaja para el programador es que la invocación de ese método, de ese procedimiento, se hace como si se invocara a un procedimiento o un método que existe en mi computadora local, en mi programa. Sin embargo, ese método se ejecuta probablemente en una computadora con más recursos o en una computadora que contiene la información que yo requiero. Entonces, las llamadas a procedimientos remotos son la base de mucho de la programación moderna, en el cual partes de los procesos se ejecutan en la nube, por ejemplo, sin que yo sea consciente de ello o sin que necesite saber exactamente cómo es que se da. Entonces vamos a estudiarlo. Su llamada a un procedimiento remoto es justamente una llamada abstracta, porque yo no tengo por qué conocer los detalles, de procesos que se ejecutan en otra computadora gracias a que los procesos están conectados por una red. En este caso se requiere de un resguardo, de un apoderado o un proxy en el cliente que conoce los detalles del procedimiento que reside en el servidor. Y en este caso el resguardo automáticamente, o el stub, hace por el programador o por el cliente la localización del servidor y le envía los datos empaquetados, ya sea cifrados o comprimidos, o en un formato estándar que entiendan tanto cliente como servidor. Entonces, parámetros son enviados al servidor para que el procedimiento que está ya los ejecute y regrese el resultado. Entonces, de esta manera, el procedimiento pues, puede ser ejecutado como sea en una computadora, probablemente con mayores recursos. Bueno, esa es una imagen que describe los pasos que hay que seguir para la ejecución de procedimientos remotos, pero lo veremos más adelante más resumido. Ok, el software que soporta procedimientos remotos tiene diferentes tareas. Por un lado, un procesamiento de la interfaz. Esto es una interfaz que me permite integrar todos los mecanismos de manera RPC, los mecanismos RPC de una manera conveniente al cliente y al servidor. Dentro de los procedimientos que se ofrecen aquí es el marshalling y el unmarshalling, que se llama de los parámetros, que esto es poner los datos en un formato que tanto cliente y servidor entiendan. También es necesario el manejo de la comunicación. Cómo es que se establece la comunicación, el enlace, por ejemplo, si se utilizan sockets y demás puertos. Bueno, eso lo hace automáticamente el mecanismo RPC que yo utilice. Y el binding, que significa o implica localizar al servidor en donde esté, a través, por ejemplo, de su dirección IP, de tal manera que el mensaje y la solicitud llegue efectivamente ahí. Bueno, en esta imagen espero poder resumir lo que implica la ejecución de un procedimiento remoto. En un programa que se ejecuta en una computadora cliente, que yo tengo la llamada, la invocación de ese método o de ese procedimiento, como invocaría a cualquier otro método, por ejemplo, printf, system.out.println. ¿Sí? Para mí, como programador, pues es un método más que yo lo invoco, que sé que es parte de una biblioteca y que se va a ejecutar y me va a dar un resultado. Pero la diferencia es que este método se va a ejecutar en otra computadora. Entonces el cliente tiene un stub que lo que va a hacer es, por una parte, poner en un formato estándar que entiendan tanto cliente como servidor los datos. Por ejemplo, puede ser XML o puede ser JSON o algún otro formato. Y bueno,
Cliente RPC, pues hace el envío. Yo ya no tengo que preocuparme por sockets, por envíos, por instrucciones send o receive. Lo hace automáticamente el mecanismo de RPC que estoy utilizando. Ese mensaje con la solicitud y los datos se envían al servidor, que se ejecuta en otra computadora, recibe la solicitud del servidor y hace el proceso inverso. El unmarshalling, por ejemplo, si están en XML, pues extraen los datos que están en ese formato y se envían en un formato que entienda el procedimiento o el método que les va a ejecutar. Ese método o procedimiento externo va a retornar los valores, resultado de procesar los datos de entrada, y luego el stub que se ejecuta en el servidor va a poner esos datos en un formato estándar, pensemos XML otra vez, y se envía el mensaje de regreso. El cliente recibe los datos, lo desempaqueta, hace el unmarshal y retorna el valor. Entonces, de esta manera yo puedo recibir la información. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados, entonces envío la solicitud de conversión y envío Fahrenheit, por ejemplo, y el método me retorna los datos en Fahrenheit, en centígrados. ¿Okay? Entonces hay muchos sistemas que me permiten ejecutar procedimientos remotos. Antiguos son SAN RPC, Java RMI, y Corva, que también es utilizado actualmente. Pero hay sistemas más modernos, por ejemplo, los web services o REST, que tienen una función similar. Entonces, este tema de la comunicación de procesos ha evolucionado para permitir la comunicación de procesos heterogéneos, esto es, construidos en diferentes lenguajes de programación que se ejecutan en diferentes sistemas operativos y en computadoras con diferentes arquitecturas. La comunicación entre procesos es un tema fundamental en la computación moderna y que con toda seguridad ustedes van a estudiar en materias más avanzadas.